Está aquí también Giovanna Buenahora Molina. Bienvenida, Giovanna. Eh, Giovanna es profesional en Lingüística y Literatura por la Universidad de Cartagena, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja sobre la relación entre cultura alimentaria, género y memoria en América Latina y mujeres escritoras en el Caribe hispano. La presentación que va a compartir con nosotros Giovanna tiene por título Dolores María Inay, Cuerpo y Nación en Colombia. Giovanna, la palabra es tuya. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el espacio la semana pasada, ¿no? Y ya quedé enganchada. Así que gracias por la invitación y por las gestiones de Alina, que creo que es la que nos ha hecho posible estar aquí hoy. Bueno, yo había mandado son 3 diapositivas, pero no hay problema, igual no era solamente para que vieran las carátulas de los libros. Yo estoy trabajando, bueno, en algunos momentos, porque ahorita por cuestiones laborales, como bien decías en la presentación, esto de ganarse la vida y veces nos saca y veces un poco de los asuntos que nos llenan de placer y de que nos gusta escribir. Pero bueno, esta es una mirada a 3 novelas colombianas, 2 novelas del siglo XIX y una novela del siglo XXI. Una de esas novelas, María, de Jorge Isaac, del escritor vallecaucano. La otra novela es Dolores, cuadros de la vida de una mujer, de la escritora bogotana Soledad Costa de Samper. Estas 2 novelas se publican en 1867. Eh, bueno, como usted sabe, bueno, María es nuestra novela fundacional, es decir, el campo literario colombiano, la idea de una literatura nacional se funda con María de Jorge Isaac. Y Afuera crece un mundo fue publicada en 2000, bueno, tiene una primera versión en 2015, es de una escritora vallecaucana, Adelaida Fernández de Ochoa. Las 3 tienen protagonistas mujeres, María y Dolores pues tienen el nombre de sus protagonistas, y Afuera crece un mundo tiene el nombre de Naí, que es una mujer negra esclavizada que vive en el siglo XIX. La pregunta sería, bueno, ¿por qué escoger una novela del 2015? Lo que pasa es que María, de Jorge Isaacs, tiene un episodio dentro de su novela, un pasaje bastante, que en algunas versiones fue eliminado de la novela, que es la historia de Naí y Sinar. Naí en la obra de Jorge Isaacs se llama Feliciana, que es la nana de María, la protagonista. Si puedes poner las portadas nada más para que las vieran, solamente para eso. Eh, esta novela que hace Adelaida Fernández de Ochoa, ya les voy a contar más adelante, es una respuesta muy directa. eh, Estamos viendo el WhatsApp. Es una respuesta directa a la obra de Jorge Isaacs. Como les digo, hay un pasaje que incluyó Jorge Isaacs en su novela, que es la historia de Naí Sinar. Naí Sinar viene del reino de Gambia, son traídos como esclavos, llegan hasta Jamaica y de allí son separados y ella ya viene embarazada de Sundiata, que en la obra de Jorge Isaac se llama Juan Ángel, que es el paje de Efraín. Giovanna, Entonces, combino estas 3 novelas para hablar sobre el tema de la forma, cómo fue asignado el papel de la mujer en la construcción nacional en Colombia, cómo se mira desde la literatura ese cuerpo de mujer, que además son 3 mujeres diferentes, pero asignadas por la idea de la enfermedad, ¿no? De cuerpos ayectos. Entonces, bueno, digamos que la característica de la obra de Soledad Costa de Samper de Laida Fernández de Ochoa es, a diferencia de la de Isaacs, es que en este caso las mujeres hablan. Las mujeres hablan, leen, escriben y contravienen el discurso que los hombres están diciendo sobre ellas, ¿no? Entonces, en este paso me parece interesante poder, eh, poder hacer la relación.
Bueno, las dos novelas decimonónicas que trabajamos, que es María y Dolores, tienen una intención por construir una sociedad colombiana homogénea. Esta idea de construir la sociedad colombiana homogénea está basada en el discurso político del mestizaje, ¿no? Porque aunque Soledad Costa Samper es una escritora muy prolífica del siglo XIX, es, digamos, que cuando trabajamos sobre genealogías de escrituras de mujeres y de historiografía literaria femenina en la región, no se nos puede escapar Soledad Costa de Samper. Tuvo un periódico, bueno, hizo un montón de libros, pero a pesar de eso, pues efectivamente era una mujer de su tiempo y perteneciente a su clase social. Para ella la nación debía ser fundada a partir de las mujeres y hombres criollos blancos, ¿no? Su discurso está encaminado a que a las mujeres se les deje participar en la construcción de la nación y se les deje participar como mayores de edad y como personas que producen. Tiene todos unos discursos, por si les llama la atención, muy interesantes sobre cuál debía ser el papel de la mujer y la escritora en América Latina. Y unos alegatos que se unen con los de Gertrudis Gómez de Avellaneda en Cuba y con los de Clorinda Matos de Turner en Perú, diciendo que no es posible, las mujeres nunca vamos a poder aprender nada si no se nos enseña que hay otras mujeres que ya lo hicieron antes que a nosotras. Esto es lo que en palabras de teoría literaria feminista llamamos genealogías, ¿no? Ya ellas en el siglo XIX, cada una a su manera lo estaba diciendo. Entonces, María de Jorge Isaac, como les decía, fue hecha a la imprenta de José Benito Gaitán, se tiraron 800 ejemplares inicialmente, contó con el apoyo incondicional del grupo literario del Mosaico, que era donde se reunían los grandes escritores y pensadores de la época, José María Vergara y Vergara, José Manuel Marroquín, Miguel Antonio Caro, Ricardo Carrasquilla, ¿no? Eran quienes estaban en este grupo, que era un grupo de intelectuales que funcionaba en la ciudad de Bogotá y en el que básicamente daba las directrices de la recién fundada literatura nacional. En Colombia todos quienes hemos pasado por la básica secundaria hemos leído Los amores de Efraín y María, no es un romance nacional. Quienes vivimos en el Valle del Cauca nos llevan a visitar el paraíso y hay gente que ha ido a buscar los restos de María. Hay todo también un mito sobre qué es la historia real de dos primos, ¿no? Entonces hay gente que se ha gastado la vida y el dinero buscando los restos de María. Esta novela, cuando llega el siglo XX, va a instituirse de lectura obligada en todos los planes de estudio. Lo que sucede con la lectura de la novela es que se hace una lectura conservadora en la que solamente nos hablan de la frustración del amor romántico que hay entre María y Efraín. A diferencia de las otras novelas fundacionales de América Latina, en la nuestra la protagonista muere de epilepsia, entonces es una mujer castigada todo el tiempo, desde muere su madre, muere el padre, la abandona, no le permiten casarse con Efraín cuando quiere y además se muere de epilepsia, ¿no? Eso es toda una tragedia lo que le pasa a María y como digo, a diferencia de los otros romances nacionales, el nuestro no se, no se dan. Dice Doris Sommer y algunas personas que han hablado para el caso colombiano sobre el fracaso de la nación, que eso está puesto ahí en María de Jorge Isaac, ¿no? Nuestra incapacidad de poder tender puentes, lazos y articulaciones entre diferentes personas étnico-racializadas y en diferentes clases sociales, que María es un ejemplo del fracaso de nuestra nación. Hay todas unas teorías para el caso colombiano donde eh, hablamos de que Colombia es un estado, más no tiene unas identidades nacionales, sino más bien unas identidades regionales, y que a diferencia de otros estados nación latinoamericanos que surgen en el siglo XIX, que se afianzan en el siglo XIX, el nuestro no fue posible. Un poco eso retrata la obra de Jorge Isaacs. La novela de Soledad Costa de Samper fue publicada primero como una novela de folletín. Después ella la publica en
1869 en una recopilación que llama Novelas y cuadros de la vida suramericana, que tiene la particularidad que todas las protagonistas son mujeres, a todas les pasa algo malo, viven injusticia, la soledad, son castigadas por amar, bueno, a todas les pasa algo muy, muy, muy terrible. Todas al final son dominadas por la estructura patriarcal y todas al final son obligadas a cumplir con el deber ser del bello sexo y del ángel del hogar que imperaba para las mujeres en el siglo XIX. La importancia de Soledad Acosta de Samper es, bueno, una que contribuyó fundamentalmente a la estructuración no solo de la novela, sino del ensayo a nivel nacional, y que puso sobre la palestra pública para el siglo XIX los temas del deber ser y de la opresión que tenía la mujer criolla, blanca, insisto, para el siglo XIX. Creo que hay alguien por ahí con el micrófono abierto. Sí, sí, si por favor pudieran apagar los micrófonos porque si no se cruza con la voz de Giovanna. Muchas gracias. Bueno, y hacia grandes rasgos la novela de Adelaida Fernández de Ochoa primero se llamó La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que fue premio Casa de las Américas en 2015. 2 años después la va a publicar la editorial Planeta con el título Afuera crece un mundo. Pues yo he tenido algunas ocasiones de hablar con Adelaida y ella dice que por cuestión de marketing le cambiaron el nombre a la novela. Obviamente La hoguera lame mi piel con cariño de perros, mucho menos marketing que Afuera crece un mundo, ¿no? Adelaida Fernández de Ochoa, la escritora, hizo una tesis maravillosa, estudió la maestría en literatura colombiana en la Universidad del Valle y hace su tesis sobre presencia de la mujer negra en la novela colombiana, y de allí surge la idea de escribir esta novela. Es una directa contestación y un contradiscurso hacia Jorge Isaacs y hacia su figura, ¿no? Como eje central de nuestra literatura. Vale la pena decir que dos de las novelas que son parte de agua y que instauran paradigmas literarios en el país son vallecaucanas. Yo considero que la de Adelaida también lo hace, es decir, es la primera novela de una mujer, de una escritora afrocolombiana premiada, y la primera novela que tenemos donde hay una mujer negra hablando, ¿no? Que está hablando desde el yo. También dice mucho de nuestros ejercicios de historiografía literaria y de análisis y crítica literaria, el hecho de que el texto de Adelaida casi no se conozca. También tiene una novela muy hermosa que se llama Que me busquen en el río, del 2006, que es sobre la masacre perpetrada por los paramilitares en Trujillo, Valle del Cauca, y el año pasado sacó otra que se llama Toques de Son Colorá, que es la historia de Rosa, una bailarina modista de barrio en Cali, que relaciona la salsa con la violencia hacia las mujeres. Bueno, eso como para ponerles en contexto de que muy rapidito de qué se tratan las tres novelas. Bueno, en esta novela de Afuera crece un mundo, que nos va con... en María de Jorge Isaacs, Naí se llama Feliciana. Si alguno de ustedes la ha leído, ese es el personaje de Naí. En la novela de Adelaida, Naí se desnombra del nombre que le ha puesto el amo, y se llama Naí, y llama a su hijo Sundiata, que es el nombre que ella y Sinar le dieron cuando estaba embarazada. Esta novela es muy importante porque va a darle una vuelta a lo que nos había venido narrando Jorge Isaac sobre los esclavizados en las haciendas azucareras del Valle del Cauca, sobre el proceso del cimarronaje y sobre la participación de los esclavizados y cimarrones en la Guerra de los Supremos, liderada por el general José María Obando, que es cuando se empieza a hablar de la abolición de la esclavitud y se empiezan en algunos esclavizados a hacer valer la libertad de vientre, que ya desde 1821 estaba instaurada. Entonces, la forma en que se han construido cada personaje dentro de las novelas, las tres son protagonistas. Por un lado tenemos a María, de Jorge Isaac, que es el
Victoria colonizar, y por otro lado tenemos a Dolores y Inaí, que es la voz del colonizado, la voz del subalterno, ¿no? María es una mujer objeto, construida para otros, que es simbólicamente asesinada, que es allí la muerte de María representa toda ruptura con cualquier pasado que no sea el pasado blanco y el pasado católico. En este sentido, María lleva la mancha de la madre, lleva la mancha de la religión y de la procedencia. María es hija del primo del padre de Jorge Isaac, quien es un judío que no se quiso convertir, pero que no se convierte porque la madre de María no está de acuerdo con el catolicismo. Ellos viven en Jamaica y entonces la madre muere cuando ya tiene 3 años y entre lágrimas, lo cual es un mal augurio para la pobre María, el padre le pide, al padre Salomón le pide a Ibrahim, que es el padre de Isaac, que la bautice apenas llega al primer puerto, ¿no? Entonces María, dentro de la novela se va a estar recordando todo el tiempo que tiene la mancha de su madre, que a pesar de que ya fue bautizada, como no contó, digamos que con el aval de su madre, entonces la pobre está como maldita. Bueno, tan maldita está que se muere de epilepsia a los 15 años y no puede consumar el amor con Efraín. Esta mancha de la madre que tiene María es la misma mancha que va a tener Naí, hoy la misma mancha que va a tener Dolores. Es decir, hay dentro del ejercicio del cuerpo femenino narrado a partir de estas novelas de construcción nacional, las mujeres tienen un papel fundamental y es producir hijos para la nación, deben engendrar los hijos para la nación. Ninguna de estas 3 mujeres puede engendrar los hijos para la nación. Por esta razón sus cuerpos están enfermos, por eso tienen la mancha de la madre, María como judía, quienes han leído la novela, por ejemplo, se darán cuenta que nunca nos describen físicamente cómo es María, siempre hay una descripción de su ropa, de su espíritu, pero nunca nos dicen, suponemos que es una chica linda, pero nunca, ni siquiera nos dicen de qué color eran sus trenzas, ¿no? Frente a eso todo se ha creado todo un mito en que creemos que las trenzas son de color negro, pero en realidad no sabemos en realidad cómo era María. Esta mancha de la madre, que se relaciona con la mancha de la procedencia, es lo que hace que en las 2 novelas, en Dolores y María, no se dé la posibilidad amorosa, ¿no? Dolores sufre de lepra, que era una enfermedad muy rara para una mujer en el siglo XIX. María es epiléptica y Naí es esclavizada. No, ninguna de las 3 cumple con el parámetro de ser mujeres que pueden engendrar hijos para la nación. Es decir, las 3 están por fuera de ese esquema nacional, no nos sirven para la nación. Pero además de que no pueden engendrar hijos para la nación, porque tienen cuerpos enfermos, pues en el caso de Dolores y Naí, además leen, escriben y quieren hacer parte de la vida pública, ¿no? Lo que les suma mayores problemas dentro de ese esquema del bello sexo y del ángel del hogar que se instaura con los nacientes estados latinoamericanos, en el que la mujer debe cumplir, además de la función de engendrar hijos para la nación, debe cumplir además con la función de resguardar los símbolos, y esos símbolos se resguardan dentro de la familia. Esos símbolos se resguardan dentro del cuidado que debe hacer a partir de los temas de higiene, a partir de el cuidado de la moral. Entonces, ninguna de estas 3 mujeres cumple con ninguno de esos requisitos. Por eso insisto, es que es muy interesante y es muy importante las lecturas que se han hecho posteriores quiero decir, de los años 90 hacia acá, sobre María de Jorge Isaac, ¿no? Dejarla de ver como un drama romántico y empezar a verla como un anuncio del fracaso de nuestra Constitución como Estado-Nación. En el caso de Dolores, Dolores sufre de lepra. El padre es un hombre leproso, pero lo que llama la atención es que esta no es una enfermedad que le dé a las mujeres en el siglo XIX, ¿no? Es decir,
es muy raro de encontrar porque la lepra es una enfermedad que deforma, ¿no? Que te afea. La idea era que también si te daban alguna enfermedad, ¿no? En las novelas, las mujeres pueden sufrir de epilepsia o de algunos desmayos, de histeria, pero lepra no, porque la lepra implica el desmembramiento. Dolores en este caso eh, tiene que ir viendo y encerrarse y ocultarse, pero este encerramiento y este ocultamiento que tiene Dolores por el sufrimiento de la lepra la lleva entonces a escribir un diario, que es lo mismo que le pasa a Naí, ¿no? Naí tampoco es un cuerpo que pueda engendrar hijos para la nación, Naí tampoco es un cuerpo que proteja, en el que se puedan condensar los valores de la nación, no solamente porque es una mujer, sino porque además es una mujer negra, y porque es una mujer negra que además lee, escribe, que está en las reuniones de los cimarrones, que maneja una hacienda, el amo la deja manejar la hacienda, una de las pequeñas haciendas, eh, porque, porque confía mucho en ella y porque ha estado cuidando bueno, a la hija desde los 3 años. Eh, pero además, pues bueno, Naí no puede instaurar una familia. Es decir, dentro del imaginario del siglo XIX colombiano, una mujer negra, esclavizada o cimarrona, efectivamente no es una mujer con la que pueda proteger los valores de la nación. Entonces, lo interesante es que estas tres novelas, que se erigen como paradigmas nacionales, en las tres novelas que se erigen como paradigmas nacionales, muy interesantes en el tema del contradiscurso, muy interesante en cómo, por ejemplo, se ponen los elementos de la naturaleza. En las tres, las mujeres están por fuera de la construcción nacional, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, hay unas cosas que hay veces uno no puede aventurar en las explicaciones, ¿no? Pero sí dice muchísimo que en nuestras obras paradigmáticas, en las obras paradigmáticas de la literatura nacional colombiana, las mujeres siempre estén por fuera. Es decir, ni siquiera se puedan presentar como mujeres sumisas que quepan en la construcción nacional, ¿no? Como se hacen en otros espacios. Para el caso de Dolores. Dolores en algún momento dice que, que ella no hace parte de esos héroes de la revolución, ¿no? Que ella nunca va a poder, que ella nunca va a poder estar como su primo Pedro. Entonces, todo el tiempo en el texto de Soledad Costa de Samper está esta contraposición a por ser una mujer estoy enferma, por ser una mujer no puedo hablar, por ser una mujer no puedo escribir, por ser una mujer no me puedo nombrar, ¿no? Este va a ser un ejercicio constante dentro de la novela de Soledad Costa. En el texto de Jorge Sá ni siquiera escuchamos a María, ¿no? María nunca la oímos. O sea, no sabemos qué piensa María, no sabemos que simplemente tiene la mancha de la madre, que está enferma, que el padre no quiere que Efraín se case con ella porque los va a arrastrar a la ruina, que no es la mujer más adecuada para él, y que aunque la han criado desde pequeñita, pues no ocupa el mismo lugar de las hermanas de Efraín, ni ocupa el mismo lugar social que las otras mujeres de la casa grande. Esto se evidencia porque María cocina, porque María sirve, porque María tiene que preparar los baños para los hombres de la casa, es decir, hace oficios que no le corresponderían como una señorita criolla de élite burguesa de ese momento, ¿no? En algunos casos se ha aludido al origen de María, al origen judío, y en algunos otros casos como les digo, son interpretaciones que se han hecho de las lecturas, se alude al carácter mestizo de María, ¿no? Para enfatizar este asunto de la separación entre criollas y mestizas. Es también bien interesante que la novela de Isaac, todos los romances que sí se dan es entre personas iguales, es decir, todos los que tienen condiciones de clase y condiciones raciales similares sí pueden estar juntos. Eso sí se casan, eso sí viven felices, eso sí tienen relaciones
que dan frutos, ¿no? Pero sabemos que por estratificación pues tampoco hacen parte del discurso nacional homogéneo, homogéneo, ni tampoco se les la libertad eh, se aplica para ellos. Pero es interesante ver eso en la novela de Jorge Isaacs. Las personas que son diferentes no pueden estar juntas. Es un poco lo que uno podría mirar dentro del espacio, y los hombres de élite, los hombres criollos blancos, no hacen ningún esfuerzo por salvar esas barreras y simplemente tienen amores románticos, como el caso de Jorge de Efraín, o hacen uso de los cuerpos de las otras mujeres, como el caso del padre de Efraín con Naí, ¿no? Bueno, otro asunto importante es la relación entre palabra y escritura. Hay dos asuntos que a mí me interesan mucho de esta relación, pensados en perspectiva histórica, y es que Dolores y Naí escriben diarios, ¿no? Las dos escriben diarios para contravenir los discursos que los hombres han estado escribiendo sobre ellas. En Dolores, la primera parte de la novela está narrada por Pedro, está narrada en primera persona por Pedro, el primo, ¿no? Que nos cuenta su vida y nos cuenta la enfermedad de Dolores, ¿no? Para él este es un asunto doloroso, bueno, él la minimiza todo el tiempo, dice que pobrecita, ¿no? En la segunda parte interrumpe la voz de Dolores, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo esta mujer que en un primer momento se nos ha presentado como una pobre mujer, como, bueno, que causa mucho dolor en realidad cuando lees esa primera parte, ¿no? En la segunda parte, cuando entra la voz de Dolores, entonces nos encontramos con una mujer que dice que gracias a su enfermedad ha empezado a escribir, una mujer que dice que tiene mucho dolor por las flores que están encerradas en sitio aislado y sin esperanza de salir, que cómo se van hundiendo poco a poco y muy a pesar de ellas, esas flores, está haciendo una alegoría de las mujeres. En esa segunda parte entonces nos encontramos a una Dolores que está criticando a Dios, que está criticando el discurso religioso y nos dice que si hubiera pasado menos tiempo leyendo la Biblia y más tiempo leyendo textos filosóficos, pues mejor le estuviera yendo en la vida, que se hubiera dedicado a pensar menos en amores y entonces hubiera podido hacer el trabajo intelectual. Dice ella, a veces me propongo estudiar, leer, aprender para hacer algo, dedicarme al trabajo intelectual. Así me olvidaría mi situación. Procuro huir de mí misma, pero siempre el pensamiento me persigue. Y como dice un autor, y siempre el pensamiento me persigue, perdón. Esto es una constante en esa segunda y tercera parte, ¿no? Entonces, es muy importante ver este primer relato donde nos describe a una mujer enferma, abatida por la pena, triste, que ha perdido todo lo que tenía, ha perdido su posición social, ha perdido el matrimonio que iba a tener, ha perdido al hombre que ama. Y en la segunda parte y tercera tenemos a una Dolores diciéndonos, sí, estoy enferma, pero pues esta enfermedad está bien, porque si no yo seguiría pensando que el matrimonio era mi única opción, que era lo único que me podía hacer feliz, seguiría pensando que el amor es lo único que nos sirve a las mujeres y seguiría pensando que en la religión está todo. Le escribe a su tía varias cartas diciéndole que Dios es injusto, ¿no? Que Dios no protege a las personas que se portan bien, ¿no? Y en ese sentido también es un quiebre porque no encontramos ese tipo de discursos enarbolados por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y en otros apartados, Dolores nos dice que miren esos hombres que solo se pasan entre las bebidas, que se dedican a la política y no son éticos, que van por ahí ufanándose de lo que son, mientras que las mujeres que están en sus casas, que están bordando, que están tejiendo, que están ocupándose de la familia, entonces no son tenidas en cuenta, no son cuidadas, no son amadas. La novela tiene una fuerte crítica a la doble moral cristiana, ¿no?
O sea, tiene una muy fuerte crítica desde el discurso que pone de Dolores, pero también de lo que se lee entre los bordes, porque Dolores cree que el Estado-nación debe conformarse solo con las mujeres y los hombres criollos, ¿no? Ahí, es decir, esto es una, ¿no? Por un lado, nosotras las mujeres deberíamos estar ahí, deberíamos leer más filosofía, no solamente tenemos que ser esposas y madres, ¿no? Pero por el otro lado, esa entrada al Estado-nación solo nos corresponde a los criollos, ¿no? En varios apartados Dolores critica a Basilio. Basilio es un hombre mestizo que estudió, que se ha hecho, fue a estudiar a Francia, que sabe varios idiomas, que sabe escribir, pero supuestamente por ser mestizo tiene un carácter moral y ético bajo, entonces no se le permite hacer política y termina la novela como un hombre de baja condición. Ya voy a ir Giovanna, cerrando, ya voy a apelo, ir cerrando. apelo a a tu capacidad de síntesis. Sí, por el otro lado, ya para cerrar, en el caso de Naí, Naí escribe en hojas de maíz junto al fogón y esto es bastante importante. Y todo el tiempo, ustedes si leen la novela de Afuera crece un mundo, lo que se van a encontrar es que muchos pasajes que están en la obra de Jorge Isaacs los reescribe Adelaida, pero desde la mirada de Naí de Sundiata, ¿no? Esto es claramente un ejercicio, un contradiscurso, esto es claramente poner de igual a igual la voz de una mujer negra esclavizada del siglo XIX con la voz del escritor blanco del siglo XIX, ¿no? Si para Isaacs el pasaje es exótico, para Adelaida Fernández una selva donde los cimarrones pueden ser libres, pero también se los traga, ¿no? Para cerrar, lo que quiero mostrar es que la construcción del Estado-Nación en Colombia y la inserción de los cuerpos de las mujeres y de la representación de lo femenino, si la miramos en esa mirada transhistórica, si la miramos desde ese ejercicio literario que se ha venido construyendo, nos permite explicar, uno, por un lado, la tesis del fracaso de la nación. Dos, ¿por qué ciertas mujeres no hacen parte de ese discurso nacional? Porque no pueden engendrar hijos para la nación, porque no pueden sostener ni proteger los ideales de la nación. Y tres, es que la opresión de género, la opresión racial se ha seguido manteniendo en la representación literaria colombiana, ¿no? Es como si a veces sintiéramos que no hemos cambiado de siglo en esos ejercicios de representación. Eso, con eso termino. Gracias. Giovanna, muchas gracias por tu presentación. Una extraordinaria síntesis de varias cuestiones complejas. Me quedé entre mis anotaciones algo sobre el simbolismo de la lepra como la marca de la impureza, ¿no? Pero los comentarios los reservamos para la ronda